Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy resolveremos algunos problemas representando los datos en una tabla de frecuencias y lo expresamos en un gráfico estadístico. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de quinto año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Desarrollaremos los problemas de la semana 18 correspondiente al día 4. Empecemos. Situación 1. Se tiene el número de hijos de las familias de dos comunidades, Shipibo-Konibo y Quichua. Como podemos apreciar, acá tenemos las tablas con los datos que nos dan en el problema. A partir de la situación, A representa los datos en una tabla de frecuencias. B expresa mediante un gráfico estadístico la cantidad de hijos que tienen las familias de las dos comunidades, Shipibo-Konibo y Quichua. Resolución del ítem A. Como podemos apreciar, tenemos el número de hijos de las familias de las dos comunidades. En la primera tabla está la comunidad de Quichua y en la segunda tabla está la comunidad de Shipibo-Konibo. Ahora representamos estos datos en la tabla de frecuencias de la cantidad de hijos de la comunidad Quichua. Tenemos 4 columnas. La primera es el número de hijos, la segunda frecuencia absoluta, que también le podemos tener como dato que es el número de familias. La tercera es la frecuencia relativa. La cuarta columna es la frecuencia porcentual. Entonces leemos estos datos. La primera columna son el número de hijos que vimos en la tabla anterior. Había familias que tenían un hijo, otras familias que tenían 2 hijos, otras familias que tenían 3 hijos, otras familias que tenían 4 hijos y otras familias que tenían 5 hijos, ¿verdad? Y la segunda columna que dice frecuencia absoluta también es el número de familias, ¿ok? Para que se guíen más fácil. Entonces decimos que un hijo tenían 3 familias, 2 hijos tenían 4 familias, 3 hijos tenían 6 familias, 4 hijos tenían 4 familias y 5 hijos tenían 3 familias. El total de familias, ¿qué cosa era? 20 familias. Entonces, la frecuencia absoluta total es 20. Ahora, para hallar la cuarta columna, frecuencia relativa. La frecuencia relativa simplemente se halla dividiendo en la primera fila el 3 entre el total, que es 20. 3 entre 20 nos da 0,15. Y así sucesivamente hacemos. 4 entre 20, 0,2. 6 entre 20, 0,3. 4 entre 20, 0,2. 3 entre 20, 0,15. Ahora para hallar la cuarta columna, simplemente multiplicamos cada fila por 100. Si multiplicamos 0,15 por 100 nos da 15. Y le ponemos el símbolo de porcentaje, ¿verdad? Para la segunda fila multiplicamos 0,2 por 100 nos da 20. Y le colocamos el símbolo de porcentaje, 20%. Para la tercera fila, 0,3 por 100 nos da 30%. La cuarta fila, 0,2 por 100 nos da 20%. Para la quinta fila, 0,15 por 100 nos da 15%. El total, si sumamos, nos da el 100%. Si ustedes también suman en la tercera fila todos los datos, nos va a dar 1. Entonces, de esa manera hacemos también la otra tabla. Para la tabla de frecuencias de la cantidad de hijos de la comunidad Shipibo-Konibo, hacemos lo mismo, ¿no? El número de hijos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Acomodamos u ordenamos los datos que teníamos en las primeras tablas, ¿verdad? Tenemos los datos de los hijos, son 1, 2, 3, 4 y 5. Un hijo tenían 6 familias, 2 hijos tenían 3 familias, 3 hijos tenían 2 familias, 4 hijos tenían 3 familias y 5 hijos tenían 6 familias. El total de familias son 20. Recuerden que el número de familias es lo mismo que frecuencia absoluta. Para hallar la frecuencia relativa, recuerden que simplemente dividimos 6 entre 20 y nos da 0,3. Y así sucesivamente estamos haciendo con cada fila, como hicimos en la tabla anterior. Para hallar en la cuarta columna, para hallar el porcentaje o la frecuencia porcentual, multiplicamos cada fila de la tercera columna, 0,3 por 100 nos da 30%. 0,15 por 100, 15%, 0,1 por 100, 10%, 0,15 por 100, 15%, 0,3 por 100, 30%. Sumamos todo y nos da 100%. También si sumamos todos los datos de la tercera columna nos va a dar 1. Y de esta manera hemos hallado las dos tablas de frecuencia. Ahora la resolución del ítem B. El gráfico de frecuencias de la comunidad Quichua es la que observamos aquí al lado izquierdo. En la parte inferior, donde ven 1, 2, 3, 4 y 5, son los números de hijos. Recuerdan que esos eran los números de hijos que tenían las familias, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la parte que está vertical tenemos el número de familias. Lo hemos colocado de 2 en 2. 0,
2, 4, 6 y 8. En las partes centrales se supone o sabemos que son los números impares, sería 1, 3, 5, 7, ¿verdad? Entonces decimos que para la primera barra, un hijo tenían 3 familias. Como les dije, en la parte central donde no vemos un número están los números impares y se supone que ahí está el 3. Entre el 2 y el 4 está el 3. Para la segunda barra, 2 hijos tenían 4 familias. Para la tercera barra, 3 hijos tenían 6 familias. Para la cuarta barra, 4 hijos tenían 4 familias. Y para la quinta barra, 5 hijos tenían 3 familias. Ahora para el gráfico de frecuencias de la comunidad Shipibo-Conibo, de la misma manera, la primera barra, un hijo tenían 6 familias. La segunda barra, 2 hijos tenían 3 familias. La tercera barra, 3 hijos tenían 2 familias. La cuarta barra, 4 hijos tenían 3 familias. Y la quinta barra, 5 hijos tenían 6 familias. De esta manera fácilmente hemos hallado el gráfico de frecuencias. Ahora resolveremos la situación 2. El horario de llegada denota un orden o secuencialidad, por lo tanto es una variable ordinal. Entonces, supongamos que clasificamos a la cantidad de personas que llegan a atenderse en un hospital de Lima metropolitana entre las 9 horas y el mediodía. A partir de ello tenemos el siguiente cuadro. Primera columna, hora de llegada. Segunda columna, cantidad de personas. Entonces decimos que a las 9 llegaron 45 personas, a las 10, 35 personas, a las 11, 20 personas, a las 12, 15 personas. El total de personas que llegaron son 115 personas. Representa mediante un gráfico los datos señalados. Vamos a ver cómo resolvemos este problema con un simple gráfico. Resolución. Planteo el siguiente gráfico utilizando relojes. El pictograma sobre la cantidad de personas según su horario. Vemos la tabla, tiene 2 columnas. Una columna están las horas y en la otra columna están unos relojes. En la primera fila, a las 9 horas, hay 9 relojes. En la segunda fila, a las 10 horas, hay 7 relojes. En la tercera fila, a las 11 horas, hay 4 relojes. Y en la cuarta fila, a las 12 horas, hay 3 relojes. En el horario de las 9 horas, hay 9 relojes que representan a las 45 personas que han llegado en ese horario. Por lo tanto, cada reloj representa a 5 personas, ya que 9 por 5 es igual 45. Elijo que cada reloj equivalga a 5 porque los datos de la cantidad de personas en cada hora son múltiplos de 5. Por ejemplo, 45 es múltiplo de 5. De igual manera, 35, 20 y 15 todos son múltiplos de 5. Por ello, la cantidad de relojes en el pictograma representa a la cantidad de personas que llegó en ese horario en grupos de 5. Muy bien amigos, de esta manera ha terminado este video. Si te gustó y te ayudó a poder desarrollar tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo suba un video desarrollando las tareas que dejan en el colegio y en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.